Buenas tardes. Pues continuamos con este ciclo de conferencias que estamos haciendo en el marco de la Cátedra de Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias. Y vamos a dar paso a la segunda presentación. Es una conferencia que va a impartir Manel del Castillo Rey. Nos va a contar cuál es el modelo de gestión del Hospital San Juan de Dios de Barcelona, Sant Joan de Déu de Barcelona. Deciros que Manel del Castillo, de su formación, en cuanto a su formación, es especialista en medicina familiar y comunitaria y tiene una larguísima experiencia en gestión, tanto en el ámbito de atención primaria como en el ámbito de atención hospitalaria. Manel lo conoceréis mucho, pero no puedo dejar de decir que para las personas que trabajamos en el ámbito de gestión sanitaria es un referente a nivel nacional e internacional desde hace muchísimos años, con lo cual para nosotros es un orgullo el que hoy esté formando parte del equipo docente del Máster de Economía de la Salud. Manel es director del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona desde el año 2003, si no me equivoco. Manel. 20 años. Sí, con lo cual para nosotros desde hace mucho tiempo es como la cara visible de esa excelente dirección y gestión de este centro sanitario que también es referente y tiene un liderazgo a nivel nacional. Así que sin más dilación, agradecerte, Manel, tu presencia hoy aquí en Granada con nosotros, sabiendo lo complicado que es tu agenda y agradecerte la generosidad de compartir tu tiempo con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Y sé que tengo más o menos 2 horas en total, ¿no?, entre preguntas y presentación. Vale, pues muchas gracias. Yo voy a intentar explicaros en fin, el modelo, más que el modelo, la historia del Hospital Sant Joan de Déu, cómo nos hemos ido transformando. Y al final intentaré hacer algunas reflexiones que puedan ser de utilidad para cualquier tipo de centro, ¿no? Porque nosotros somos un centro monográfico, y entonces hay muchas cosas que, bueno, esto te sirve a ti, pero a nosotros no. Pero hay cosas que hemos reflexionado que pueden ser útiles para cualquiera, ¿no? Entonces, básicamente, estas son las 4 cosas que voy a compartir, ¿no? Quiénes somos, muy brevemente, nuestra estrategia, cómo hemos ido transformando a lo largo de los años, lo que nosotros llamamos los drivers, los elementos que han hecho posible esta transformación y después esas reflexiones más generales, ¿no? Entonces, nosotros somos parte de la Orden de San Juan de Dios, ¿no? En nuestro propósito, espera un momentito, sí, nuestro propósito es este, ¿no? El de todos los hospitales de la Orden de San Juan de Dios. He visto que antes la anterior conferenciante hablaba, ¿no? Nosotros tenemos desde hace 500 años, este es nuestro propósito, atender de forma humanista, hospitalaria, a personas vulnerables para contribuir a hacer una sociedad más justa. Lo pongo del principio porque yo creo que es importante. Somos una entidad con 480 o 490 años de historia que no ha cambiado su propósito y que creo que es una de las fuerzas que tenemos, ¿no? La estabilidad en el propósito, ¿no? Estamos implantados en todo el mundo, tenemos hospitales en los 5 continentes, centros, algunos son hospitales, otros son centros de gente sin hogar, etcétera, y al final pues estamos en la salud mental, tal como se ha dicho, en la discapacidad, en hospitales de agudos, etcétera, etcétera. En el caso de nuestro hospital, que es del que voy a hablar, somos un centro materno-infantil, monográfico, por tanto, centro de la Universidad de Barcelona, tenemos las cátedras ligadas, somos un centro vinculado, somos una entidad privada sin ánimo de lucro y estamos concertados este año, bueno, el año pasado hizo 50 años del concierto con el sistema público. Nosotros formamos parte, ya ves que el modelo sanitario catalán es un poquito diferente y que dentro de la red pública hay hospitales de titularidad pública, pero también hay hospitales de titularidad privada como el nuestro y por tanto nosotros nos gusta considerarnos un centro público. A pesar de la titularidad, nosotros en Cataluña nadie duda de que Sant Joan de Déu es un centro de la red pública. Con la gente tenemos una población de referencia, la gente viene con su tarjeta sanitaria y se les atiende igual que si fuera en Vallebrón o en el clínico, ¿no? Estos son nuestros grandes datos, 378 camas, 3.000 profesionales, 25.000 ingresos, 300.000 consultas. Bueno, ya veis, alrededor de 450.000 niños al año son los que atendemos, son muchos, ¿eh? Somos, ya lo veréis después, uno de los centros más grandes, bueno, de España, por supuesto, pero también de Europa, ¿no? Entonces, estos serían las grandes cifras, ¿eh? No, yo creo que tampoco hay que insistir mucho más en esto, ¿no? Entonces, nuestra estrategia, ¿no? Nosotros hemos ido evolucionando a lo largo de los años. El hospital se creó en 1867, o sea, hace más de 150 años, y ha ido pasando por una serie de cambios, ha ido evolucionando a partir de grandes retos, de grandes, incluso yo diría de crisis, ¿eh? Hay un momento determinado, en 1973, que se traslada de donde estaba antes, los que conocéis Barcelona,
sabéis que hay un centro comercial en la Diagonal, La Illa, muy grande, allí era donde estaba San Juan de Dios, lo vendieron los hermanos, muy mal vendido, no son buenos en algunas cosas, pero en los negocios no es lo suyo, porque lo vendieron por 40 millones de pesetas, hace no tanto, hace 50 años, pero bueno, y ahora vale, pues, no sé, unos cuantos miles de millones. En aquel momento, la decisión que tomó el hermano, que de aquella lo dirigían los hermanos en ese momento, de cambiar de sitio y hacer un hospital nuevo en una zona de las afueras de la ciudad, fue una decisión clave para la viabilidad del centro. Y porque eso permitió hacer un hospital más moderno, concertarlo con el sistema público hace 50 años, que ya la distribución de los centros públicos de aquella zona ya se hiciera teniendo en cuenta que había un hospital pediátrico. Por ejemplo, el hospital de Belviche, que está al lado, pues ya no lo hicieron con pediatría. Fue una decisión visionaria en aquel momento y fue bien. Otros centros de San Juan de Dios que había, pues en Valencia, en Mallorca, etcétera, que no tomaron esa decisión, tuvieron que cerrar y se han convertido en otra cosa, o han cerrado, se han convertido en sociosanitarios. En el 2000, y por tanto, nos convertimos en el 73 en un hospital pediátrico general, no un centro de beneficencia, sino un hospital pediátrico más o menos moderno para la época. En el 2003, que es cuando empezamos el equipo que estamos ahora, se produce una segunda gran crisis. Nosotros, cuando llegamos, nos encontramos con un hospital con una crisis de identidad. Yo recuerdo que el jefe de pediatría era el jefe de pediatría de la UCI, de neonatos, de urgencias y de todas las especialidades médicas. Era un modelo de hospital pediátrico. Y había gente que eso lo defendía y había gente que decía justo lo contrario, profesionales que te decían, no, esto hay que saber dónde tenemos que ir, y de hecho este hospital, la pediatría, la tendría casi que cerrar. Que a mí eso me sorprendió cuando llegué, porque eso sorprende mucho. Cuando vas a un hospital pediátrico, piensas que la pediatría es lo fuerte, lo grande. Realmente no es así. En los Children's, que nuestro hospital es un hospital americano, bueno, americano, no es americano, pero digamos similar a los americanos, la pediatría es un servicio menor. Lo importante son las especialidades. No somos un hospital de pediatría, somos un hospital, a partir de esa decisión, de niños, que no es lo mismo. Un hospital que tiene todas las especialidades, oncología, ortopedia, rehabilitación, lo que sea, medicina nuclear, y una parte es la pediatría, que vendría a ser como la medicina interna de un hospital universitario, ¿no? Por tanto, ahí hay una segunda crisis de identidad, esa gran polémica que había en el hospital, que de hecho te estaban pidiendo a gritos, hagamos un plan estratégico, ¿a dónde tenemos que ir? Nosotros tomamos una decisión que fue intentar convertirnos en un hospital terciario, porque creímos en aquel momento que el terciarismo, la complejidad, era lo único que justificaba la existencia de un hospital monográfico. Un hospital monográfico, si no es de alta complejidad, no tiene sentido. Hasta entonces el hospital hacía algo de terciarismo, pero sobre todo hacía hernias, fimosis, bronquiolitis, en fin, todo lo que era pediatría general. Eso no tenía barrera de entrada, eso lo puede hacer cualquiera, y nosotros tomamos una decisión arriesgada en aquel momento, porque meterte en el terciarismo es caro, pero tomamos la decisión de que el futuro pasaba por el terciarismo. Y fue lo que hicimos, pusimos en marcha un plan estratégico que se llama Apaidos, muy participado por mucha gente, y empezamos un camino de terciarismo. Obviamente lo tuvimos que pactar con la propiedad, con la Generalitat, con una serie de cosas, pero hicimos un camino que fue bien durante unos años hasta la crisis económica. En la crisis económica del 2010 volvimos a tener otra gran crisis, la crisis de que nos empezaron a bajar el concierto. Nosotros en aquel momento el 98% de nuestra actividad estaba ligada al sector público, 98 o 99%. Éramos un hospital concertado. Entonces tuvimos una crisis importante. ¿Por qué? Porque nos bajaron los ingresos un 15%, nos recortaron 15 millones de euros en aquel momento, y además porque bajó la natalidad. Con la crisis económica, no sé si recordáis, cayó la natalidad en España, se fueron muchos inmigrantes, que eran los que tenían más hijos, y nosotros como centro materno-infantil nos bajaron los partos, y cuando bajan los partos después bajan los niños. Y por lo tanto tuvimos un doble problema, el mismo problema que tuvieron el resto de centros, pero también un problema específico de un centro materno-infantil. Y por lo tanto tuvimos que salir adelante con un plan de ajuste importante, recortamos salarios, recortamos plantillas, recortamos camas, sufrimos, digamos, lo que sufrieron la mayoría de hospitales en Cataluña y en España, pero eso no fue suficiente y en el 2013, en enero del 2013, tuvimos que plantearnos qué queríamos hacer, porque después de 3 años de recortar, ya no teníamos posibilidades de hacer más eficiencias y las cosas no iban bien. Por lo tanto, tuvimos un dilema. Siempre vamos pasando a través de gran dilema. ¿Qué hacemos?
volvemos para atrás, nos cerramos los servicios caros, cerramos la oncología, cerramos la neonatología, nos llegamos a plantear, ¿no? Porque era un centro pues que en donde, como todos los centros, ¿no? Los servicios más caros son estos altamente especializados que nunca te los compensan del todo bien. Era una opción. La otra opción era no vamos a disminuir más gastos, sino que vamos a incrementar ingresos, ¿no? Que es una perogrullada, pero y bueno, ¿cómo se puede incrementar ingresos? Pues vamos a buscar pacientes donde haya pacientes, vamos a internacionalizar. Y tomamos la decisión, muy arriesgada en aquel momento, de internacionalizar el hospital, de abrir el hospital al mercado internacional. Esta es la foto del día, diciembre del 2012, que le dijimos a la gente de aquella época, la época de la crisis. Nosotros íbamos haciendo reuniones cada 6 meses para explicar a la gente cómo iban las cosas. Teníamos mucho éxito de público, no de crítica, pero de público sí, venía mucha gente, porque cada vez que reuníamos a la gente era para dar una mala noticia. Y entonces, dije, a ver qué nos dirá ahora. Y hicimos una reunión a final de... No, al final no, esto es una reunión de octubre o por ahí, que fue cuando comunicamos que estábamos dispuestos no a seguir por el camino que habíamos iniciado, del terciarismo, de la complejidad, pero que como no teníamos suficientes fondos públicos, teníamos que ir a buscar dinero fuera. Y la gente, ya veis aquí algunas caras, bueno, esto no sé si marca, ¿sí? No lo veo, Bueno, pero ya veis que hay algunas caras de preocupación, porque la gente decía, bueno, este hombre se ha debido de tomar algo, porque ahora quiere que vayamos, después de recortarnos los salarios y recortar la plantilla, ahora quiere que nos vayamos a buscar pacientes a no sé dónde, ¿no? Pero bueno, la verdad es que aceptaron, porque es un hospital que la gente está muy, muy comprometida, muy implicada, y total que tomamos la decisión y la pusimos en marcha. Y en el 2013 tomamos la decisión de convertirnos en un centro internacional y abrir el hospital a otros países. Eso fue una decisión de alto riesgo también, pero que al final se demostró que fue una buena decisión. ¿Qué pasó? Pues que el hospital creó un departamento de medicina internacional, que en estos momentos, no en aquel, pero en estos momentos son 55 personas, son toda esta gente, que pues hablan, como ya veis, hay de muchas razas, hablan pues muchos idiomas, hablan chino, hablan ruso, hablan árabe, y después hablan obviamente inglés, francés y castellano, y hicimos un plan de marketing muy extenso de dónde teníamos que ir, qué intermediarios había, en fin, fue una cosa realmente muy interesante, porque nosotros no teníamos experiencia, nunca habíamos hecho medicina internacional, y en estos momentos pues tenemos 88 acuerdos con diferentes instituciones, países sobre todo, porque nuestra medicina internacional, nuestro departamento internacional sobre todo trabaja para países, es decir, el 80%, 83 creo que es por ciento, de los pacientes vienen pagados por alguien, no es un departamento internacional de paciente privado, también vienen privados, pero la mayoría son internacionales pagados por alguien, o por fundaciones o por países. En estos momentos recibimos, a finales del año pasado, bueno, del 22, unas 11 solicitudes por día de pacientes de 83 países distintos, y en un día normal en nuestro hospital hay 107, 110 pacientes de media en el hospital, ingresados unos 20, y ambulatorios, entre segundas opiniones, hospital de día, pues el resto, unos 90. El cambio fue muy importante. Nosotros en el 2012, cuando tomamos esa decisión, no es del todo 10 y 10, es 10 y 11, pero vamos, yo creo que para el titular se entiende. Habíamos hecho 10 pacientes internacionales, pues nosotros no teníamos departamento, habían venido por alguna casualidad, y en estos momentos estamos recibiendo 10 peticiones al día, por tanto es un cambio muy notable. Hemos crecido mucho. En la parte de facturación no pública, no CatSalud, ha pasado de 8 millones a este año hemos cerrado con 36, que es una muy buena cifra, y hemos ido creciendo. O sea, de toda esta transformación que hicimos de convertirnos en un hospital de referencia, pues nos ha llevado que, a pesar de que la natalidad ha caído en toda España y en Cataluña de una forma muy importante, nosotros tenemos mucha capacidad de atracción, y en estos momentos hacemos la mitad, un poquito más de la mitad de la actividad pediátrica de todo el área metropolitana de Cataluña, la hacemos nosotros. Seríamos como igual que la suma del resto, ¿no? Somos quizá estamos dentro de los 3 o 4 hospitales pediátricos más grandes de Europa, y hemos crecido mucho, lógicamente, en facturación. Cuando empezamos con esto teníamos una facturación de 73 millones de euros, en estos momentos el año 22, el año 23, de hecho no está actualizado, la facturación ha sido de 340 millones de euros. Por tanto, hemos crecido, pues hemos multiplicado por 3 o por 4 la facturación, ¿no?
Vale, esto es un poco la historia contada rápido. No podría extenderme mucho más, porque han pasado 20 años, en 20 años han pasado muchas cosas. Pero yo creo que para lo que yo quiero hacer, que es una reflexión sobre qué cosas han pasado, me parece que es suficiente. No sé si hasta aquí tenéis alguna duda o sigo. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Ahora estamos con un nuevo reto. La vida es así, o sea, vivir no es fácil, nadie dijo que vivir fuera fácil. Y nosotros nos encontramos con el reto de la complejidad. La complejidad en el sentido de que ahora nosotros realmente dicen que los dioses castigan a los humanos concediéndoles sus deseos, ¿no? Y nos han concedido nuestros deseos. Nosotros queríamos ser un hospital terciario y complejo, y lo hemos conseguido. Ahora el problema es cómo lo gestionamos, porque tenemos pacientes, lo que entra por la puerta no tiene nada que ver con lo que entraba antes. Son pacientes altamente complejos, casi todos con enfermedades minoritarias, con cáncer, etcétera, y eso es muy difícil de gestionar en un entorno, ahora lo hablábamos, en el cual la complejidad monográfica en pediatría no está bien financiada, porque la financiación está pensada, al menos en Cataluña, pues para hospitales generales, etcétera. Entonces nosotros tenemos muchas dificultades de financiación, ¿no? Esto es un poco cómo ha cambiado, no sé si lo veis, lo vuelvo a pasar. Estos son bolas, estos son servicios, quiero decir, Abajo es el peso medio de las altas. Nosotros agrupamos por GRD, supongo que igual que en muchos sitios, y en las ordenadas es el porcentaje de pacientes que vienen de fuera de la zona de influencia. Y las, claro, no pone, yo pensé que estaban los servicios. Bueno, estos son servicios distintos, aquí está oftalmo, onco, etcétera, etcétera, y esto es como se ha movido, como veis, hacia arriba y a la derecha. O sea, esto es una forma de intentar representar lo que ha ocurrido en el hospital. Y esto, después lo tenemos mucho más, digamos, desagregado, pero nos interesa mucho para explicárselo también al financiador, al CatSalut. Porque el CatSalut lo que ve es que nosotros tenemos las mismas camas que teníamos, que hacemos las mismas altas que hacíamos, un poquito más, pero las mismas, en número, 25.000, pero que costamos muchísimo más, ¿no? El coste es mucho más alto. Pero claro, es que lo que hacemos, donde había antes una fimosis, ahora tenemos una leucemia, y eso no tiene nada que ver, ¿no? Entonces esto, hemos aumentado mucho la complejidad, y de hecho en estos momentos, ya sé que esto parece que sea un poco sacar pecho, de decir, bueno, esto viene a presumir, pero es que son los datos, Nosotros le pedimos hace ahora poco, y estos datos los tenemos porque tenemos que armarnos de argumentos para defender la financiación específica de un centro como el nuestro, que depende del concierto, ¿no? Entonces le pedimos al Ministerio de Sanidad que nos diera el CMBD de todos los niños de menos de 18 años de España, y nosotros lo hemos agrupado en patología terciaria, con unos criterios, en fin, estándar, y nos encontramos con eso, que en estos momentos pacientes que han sido dados de alta en el año 2021, esto es del 2021, el último dato que tenemos, no, del 2022, nosotros hacemos 4.500 pacientes terciarios, que está, pues en terciarios está cáncer, está escoliosis, bueno, son 72 diagnósticos en concreto. El siguiente, que está anonimizado y no sabemos quién es, creemos que es La Paz, sería 2.300, Vallebrón, la FE, etcétera, etcétera. O sea, por tanto, hemos conseguido lo que queríamos, que es convertirnos en el centro de referencia en minoritarias complejas, pediátricas, en España. Ahora, esto, claro, ¿qué supone? Que nos ha crecido mucho el cáncer infantil, tenemos muchos pacientes con cáncer, y que también han crecido mucho las enfermedades raras infantiles. Y para atender esto y atenderlo bien, hemos puesto en marcha un programa que nosotros le llamamos Singularity, que es al final intentar hacer centros monográficos dentro del propio hospital, orientados a la alta complejidad de estos niños, que requieren un modelo integrado, pues son niños que requieren muchísimas especialidades. Las enfermedades raras, supongo que sabéis que son enfermedades que, a pesar de que dicen que son raras, al final son muchos pacientes, porque son 10.000 enfermedades distintas, y requieren muchas veces 6, 7, 8 especialistas, con lo cual tienes que hacer una aproximación completamente distinta a lo que haces con un paciente monográfico, un paciente que tiene una fractura, o que cuando tú tienes un niño con una citrulinemia, me lo invento, o una enfermedad metabólica rara, pues requiere un neurólogo, un digestólogo, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, nos hemos tenido que ir especializando. ¿Qué hemos hecho? Una de las cosas que hemos hecho es crear un centro monográfico de cáncer, el Cancer Center de Barcelona. No sé si alguno habéis oído hablar, es un centro que lo hicimos con donaciones, que conseguimos 37 millones para hacerlo, y es este de aquí. Y entonces, al año de puesta en marcha, estos son los datos que tenemos. Atendimos el año 23
420 pacientes con cáncer nuevos, no todos eran debut 300 y algo, y el resto son recaídas o pacientes que vienen de otros sitios. Un 39% son internacionales, está ya el centro a casi un 80% de ocupación y hemos llegado en el 23 al 100 del CAR-T, que quizás habéis oído hablar, que es la terapia génica para la leucemia, hemos hecho 100 terapias. Bueno, esto, por tanto, una de la parte de los minoritarios, que son los que tienen cáncer, le hemos dado una respuesta. El centro este es un centro, lo que llamamos un Comprehensive Cancer Center, que tiene atención y tiene investigación, y que tiene juntos dentro del hospital no solo oncólogos, sino cirujanos, neurólogos, en todos los pacientes que necesitan un niño con cáncer son atendidos en este edificio que tiene 12.000 metros cuadrados y que está adosado al hospital infantil por un puente. Pero aparte de eso se ha incrementado mucho las otras enfermedades raras. Las otras enfermedades raras, en estos momentos nosotros tenemos censados 28.000 pacientes con enfermedades minoritarias, es una cifra muy alta, ya sé que es difícil conocer las métricas en esto, pero os puedo creerme que es una cifra muy alta, de 1.400 enfermedades distintas, y esto realmente requiere cosas diferentes. Para eso hemos puesto en marcha, vamos a explicar un poco lo de las enfermedades minoritarias, son muy complejas, necesitan muchos especialistas que decíamos, requieren mucha investigación, nadie investiga en raras o muy poca gente, el 50% de los niños con enfermedades raras no tienen un diagnóstico específico y el 95% no tienen una terapia específica. Tienen dificultad de acceso porque está muy concentrado el conocimiento y entonces pocos hospitales tienen conocimiento suficiente como para poder atender a estos niños. Esto es uno de los grandes problemas que tienen, acaban trasladándose de domicilio, yendo a vivir a Madrid o a Barcelona o a Sevilla, etc. Y por último tiene un coste muy elevado. En nuestro hospital hemos hecho el análisis, esto es del 2019, que el 9% de los pacientes con enfermedades raras representaban el 45% del gasto. Lo cual te hace una idea de hasta qué punto son costosos. Por lo tanto, nosotros para esto tenemos que dar una respuesta, porque decíamos que estamos con el reto de la complejidad, tenemos que dar una respuesta a esta realidad y para eso hemos puesto en marcha un proyecto que llamamos Únicas, que alguno igual habéis oído hablar, porque está coordinando un grupo de 30 hospitales en España. Únicas es un proyecto que pretende dar una respuesta global a los problemas de los niños con enfermedades minoritarias. Y nosotros decimos que es un proyecto lo que conocemos como Moonshot Thinking, no sé si conocéis este concepto de Moonshot, que es disparo a la luna, ¿no? Proyectos que son muy ambiciosos, muy disruptivos, que igual no llegas a la luna, pero en todo caso sí que te ayudan a dar un salto importante hacia adelante, y que es un proyecto integral que básicamente lo que pretende es trabajar en red con 28 hospitales, ahora ya somos 30, creando una plataforma de datos que la está financiando el Ministerio de Sanidad con fondos europeos y que la aprobaron poco antes de acabar el año, 46 millones para crear esta red de compartir datos. Hemos conseguido también poner en marcha una plataforma de investigación para hacer diagnóstico de precisión y terapias avanzadas, un modelo también de telemedicina que permita que estos niños puedan ser controlados y llevados a distancia sin tener que abandonar su domicilio, y por último un programa de una plataforma de servicios con una escuela de pacientes, que aquí tenemos mucho que aprender de lo que habéis hecho aquí, ¿no? Desde hace una temporada, ¿no? Bueno, esto sería el proyecto Únicas, ¿no? En eso es lo que estamos, ¿vale? Y entonces esto es un poco nuestra, cuesta un poquito de que pase, nuestra historia, ¿eh? Hasta aquí estamos en el 23. Yo no sé si os estoy aburriendo un poco, ¿no? Vale, pues entonces vamos a entrar ahora en cómo, o sea, está claro que lo que os he contado es un proyecto de transformación, ¿no? Eso yo creo que está fuera de duda. Podremos decir si es la dirección adecuada o no. Nosotros creemos que sí, pero podríamos discutir. Lo que es seguro es que nos hemos transformado. Nosotros éramos un hospital loco regional, de pediatría general. De hecho, Vallebrón, que es nuestro competidor, decía, un poco así en broma, decía, son un hospital de leche y vacunas, o sea, un hospital de poricultura. No era así, pero bueno, digamos que la competencia a veces exagera. Y ahora mismo somos un centro de referencia, uno de los más grandes de Europa, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha conseguido eso? ¿No? Porque cambiar tantas cosas, antes la ponente anterior nos decía hay que cambiar. Bueno, pues ¿cómo lo hemos cambiado? Hemos hecho una reflexión a posteriori, no hemos hecho no creáis que somos muy listos y que todo lo que os voy a decir ahora lo pensamos ex ante, ha sido un poco mirando atrás, porque esto se ha convertido en un caso de IS, entonces hemos tenido que perdón por hablar de la competencia, pero
Y entonces hemos tenido que conceptualizar los casos de IES, ya sabéis que tienen después una teaching note, que tú tienes que decir, bueno, a ver, ¿y cómo habéis hecho este cambio? Bueno, pues hemos pensado, a ver, ¿cómo lo hemos hecho? Y hemos analizado y nos ha salido una cosa, forzando un poquito la gramática, lo que llamamos las 5 Cs. 5 elementos que creemos que son fundamentales para poder transformar esta organización, pero también podría servir para otras. Entonces, lo primero, y vuelvo a lo que antes decíamos, es la causa, el propósito. Nosotros no hemos cambiado de propósito, lo vuelvo a poner, ya sé que es un poco pesado, pero es que es lo fundamental. Nosotros tenemos un propósito que puede ser inspirador para mucha gente. Ayer, por ejemplo, teníamos comité de dirección. En el comité de dirección nosotros recibimos ahora antes recibíamos a todos, pero ahora ya es demasiada gente nueva, recibimos a los mandos nuevos en el comité de dirección cada miércoles que hacemos para darles lo que nosotros decimos el encargo, para explicarles qué esperamos de ellos. Y antes recibíamos incluso a las nuevas incorporaciones, pero como son muchas, ahora lo hacemos ya no en el comité de dirección, sino en la parte de recursos humanos, ¿no? Pero a todo el mundo le explicamos qué se espera de ellos. Y esto yo creo que, no sé si es útil, pero daño no hace. Y hay gente que te dice, hombre, pues está bien, porque ya sé lo que esperan de mí, otra cosa después lo hagan o no, pero al menos lo dicen, ¿no? Entonces nosotros le explicamos esto, lo que os he dicho antes, que cuando tú vas a San Juan de Dios, no estás solamente trabajando para curar un niño, sino que estás trabajando para mejorar la sociedad. Y esto lo argumentamos de la siguiente manera. Nosotros decimos, las sociedades más justas son aquellas que tratan mejor a los vulnerables. Porque tratar bien a los winners es fácil, pero a los vulnerables no es tan fácil. Tú vas a Estados Unidos y ves los homeless por la calle. Vas a Dinamarca y no ves tantos, ¿no? O bueno, no ves, a lo mejor es que hace mucho frío, pero no ves. ¿Por qué? Porque son sociedades más justas que tratan mejor a los vulnerables. Bueno, pues nosotros nos ocupamos de los vulnerables. Nosotros cuando viene un niño de China con un neuroblastoma en estado avanzado, con una familia que viene espantada, aterrorizada, que no conoce la lengua ni la cultura, con un niño gravemente enfermo, son gente muy vulnerable. Es difícil imaginarse algo más vulnerable que una familia con un niño con cáncer en estado avanzado que se traslada de un país a otro. Nosotros los acogemos, les buscamos, les ponemos un intérprete, les buscamos un alojamiento, obviamente cuidamos a su hijo o hija, intentamos curarlo y si podemos lo devolvemos con salud a su país, ¿no? Eso es tratar humanamente y con dignidad a gente vulnerable y nosotros creemos que también hace un poco mejor la sociedad. Y esto es lo que le explicamos a la gente que viene a nuestro hospital. Nosotros no buscamos solamente vuestra ciencia, sino también vuestra capacidad humana para dar un modelo de atención que es muy especial y que es lo que nos da fuerza y lo que nos hace capaces de atraer pacientes de otras partes. Por lo tanto, la causa es fundamental. Segundo elemento, para hacer esta transformación ha sido necesario el conocimiento, porque para poder situarte como centro de referencia nacional e internacional, tienes que atesorar mucho conocimiento. Entonces, ¿qué hemos hecho? Primero, buscar talento, fuera o dentro, porque al final lo que hace que vengan los pacientes a nuestro hospital no es el modelo de gestión, sino que son los profesionales, ¿no? Entonces hemos buscado, tuvimos que elegir, tuvimos que priorizar algunas patologías, algunas áreas en las que queríamos ser excelentes, y elegimos estas 6, el área del corazón, aquí pone neurocirugía, es neurociencia, oncopatología, la ortopedia, la medicina fetal y las enfermedades raras, ¿no? Y en esto hemos apostado mucho por buscar talento con perfil internacional, algunas veces de dentro, porque mucha gente nuestra se ha ido a formar fuera, casi todos los jefes de servicio se han formado en nuestro hospital, pero se han hecho un fellow en Estados Unidos, o en Canadá, o en Francia, pero también formando a nuestra gente. Nosotros creamos una marca que se llama Aula de Pediatría, que inicialmente estaba pensada para canalizar, digamos, y ordenar los cursos que ya hacían los jefes de servicio para otros profesionales, pero que al final nos hemos dado cuenta que es mucho más interesante canalizar también hacia la formación de nuestros profesionales. ¿Por qué? Porque formarse en pediatría compleja, en oncología pediátrica, en escoliosis pediátrica, en lo que sea, es muy difícil conseguir esa formación en nuestro entorno, porque tampoco hay tantos centros que hagan eso. Y es muy difícil conseguir profesionales expertos, súper expertos, que no estén en nuestro hospital, o en Vallebrón, o en La Paz, en muy pocos sitios. En hospitales de adultos sí que tiene muchos. Un cardiólogo bueno lo puedes encontrar en muchos hospitales, pero un cardiólogo experto en arritmias infantiles hay en muy pocos sitios y por tanto los tenemos que capacitar nosotros. Nosotros hemos hecho de la capacitación de nuestros profesionales un elemento clave
y el año pasado pues, tuvimos 15.000 alumnos en 370 cursos, ¿no? De los cuales la mitad son de nuestro hospital. Otro elemento importante que hemos hecho en este tiempo, yo os voy dando, digamos, hemos hecho muchas cosas en 20 años, pero algunas cosas que creemos que han sido parte del éxito de la transformación. El banco de horas. Desde hace muchos años tenemos una cosa que llamamos banco de horas, que incluso durante la crisis lo mantuvimos, que es un dinero reservado para tiempo protegido. Tiempo protegido que puede ser para investigación, para formación, para lo que sea. Es un modelo competitivo, los profesionales aplican a este fondo. Yo necesito 6 meses para irme a Canadá a aprender una determinada técnica. Y si la comisión que lo valora se lo da, pues le cubrimos la sustitución y le damos una bolsa de viaje para que pueda irse a prepararse. O necesito 2 meses para hacer la tesis doctoral, acabarla. O necesito lo que sea para investigar, pues es tiempo protegido. Nos gustaría que fuera más dinero, pero es una cantidad relevante y esto yo creo que ha sido una de las claves para que creciéramos desde el punto de vista de la investigación, sobre todo. El tercer elemento importante, hemos apostado por la investigación. Nosotros éramos un hospital asistencial y ahora somos un hospital académico, porque si quieres ser centro de referencia, tienes que generar nuevo conocimiento. Por tanto, en investigación, estos son los laboratorios, hemos crecido mucho. Cuando yo llegué en el 2003, el Impact Factor era 167, me acuerdo. Ahora es de 4.000 y pico, ¿no? De hecho, en el 2023 acabaremos en 5.000 y pico, con 600 y pico publicaciones. Bueno, ¿esto por qué es? Porque la gente ha podido tener tiempo, ¿no?, para investigar y porque hemos buscado gente con talento, hemos avanzado mucho en ensayos clínicos. En estos momentos tenemos 274 ensayos clínicos en pediatría, que son muchos, el 60 y pico % en enfermedades raras. Esto es lo que nos permite ofrecer terapias nuevas a nuestros pacientes, que es lo que hace al final que vengan al hospital, ¿no? O a nivel académico, pues nos hemos situado en la tercera posición a nivel europeo, ¿no?, con 2.200 publicaciones indexadas en este periodo, que es del 16 al 21. El primero sería el Bambino Gesù, el segundo Great Ormond Street, el cuarto sería Necker. Estamos entre esos 4 centros como centros grandes. Algunos ejemplos, ¿no?, de cosas que hemos desarrollado. Un CAR-T conjuntamente con el clínico, o un tratamiento para el retinoblastoma. Por ejemplo, el retinoblastoma, ¿os canso con esto o no? ¿No, seguro? Es que os veo cansados, ¿No? Vamos bien, porque yo puedo pasar más rápido, ir más a las conclusiones. Es que por eso no me quiero enrollar mucho, porque claro, yo me apasiono con mi historia, pero a lo mejor los demás digan, a mí esto no me importa. Pero, por ejemplo, el retinoblastoma es un ejemplo de por qué vienen pacientes a nuestro hospital. El retinoblastoma, sabéis que es un tumor raro de la retina, que se da en niños pequeños, que se cura bien, pero que muchas veces requiere la enucleación, ¿no?, sacar el ojo. Y eso es una historia traumática, ¿no? Nosotros hemos diseñado un tratamiento con una startup que es un virus modificado, un ADN modificado, un adenovirus modificado, que si se inyecta en el ojo ataca solo las células oncológicas. Y cuando las células oncológicas desaparecen, desaparece el virus y el tumor, ¿no?, y evita la enucleación y evita el tratamiento sistémico, ¿no? Esto es un ensayo clínico, First in Human, y esto, claro, viene mucha gente al ensayo, porque más encima no cobramos, y eso evidentemente que es un avance, ¿no? Bueno, esto sería un ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, mirad, esto es un ejemplo que os quiero poner de terapia avanzada en neurociencia, que nosotros tenemos nuestra fortaleza en la neurociencia. Nuestros neurocirujanos y neurólogos decían, hay trastornos del movimiento muy invalidantes en niños que se pueden tratar con neuroestimulación profunda, Deep Brain Stimulation. Eso no estaba concertado por el sistema público. Y nos dijeron que valía la broma, que era poner un catéter dentro de una zona del cerebro, en este caso el núcleo palidal, y una especie de marcapasos que va enviando estímulos y que con eso podía haber cambios. La primera vez que nos lo dijeron, nos parece muy bien. ¿Cuánto cuesta la historia esta? 40.000 euros. 40.000 euros, si no nos lo pagan, no lo podemos hacer, ¿no? Nosotros no tenemos detrás el Banco de España. Y bueno, pero si hacemos un vídeo que demuestre el cambio, es posible que lo podáis concertar. Y bueno, pues vamos a probar uno, hacéis un vídeo que sea muy claro y vamos a ver si lo podemos concertar. Y así lo hicieron. Esperar a ver si lo puedo pasar.
son 30 años. Este era un niño que venía de Canarias, que se llamaba Ethan, que era un niño perfectamente normal desde el punto de vista psicológico, pero que no podía ni caminar ni escribir. Le pusimos con este robot que se tuvo que comprar un catéter en el núcleo palidal y esa especie de pila, y al cabo de 15 días el niño volvió a casa, dijo, yo quiero, que le dijimos, ¿qué querrías? Le dijeron, ¿qué querrías hacer? Y jugar a fútbol. Y vale, pues cuando salgas, le dijeron, jugarás a fútbol en la Pineda del hospital. Y jugó al fútbol al cabo de 3 semanas. La madre no se lo creía. Nos costó 4 casos más, o sea, 160.000 euros, que no nos pagaron, concertarlo. Pero con el cuarto, que hay otro vídeo de esto, ya dijeron, bueno, a ver, si no pagáis, lo dejamos de hacer. Porque claro, tampoco somos una ONG, pero en fin, tampoco podemos, no tenemos ánimo de lucro, pero tampoco ánimo de arruinarnos. Y entonces al final nos lo concertaron, ¿no? Y bueno, o la placenta artificial, en fin, no me voy a extender. También en los temas de innovación, o sea, es importante, en todo esto que os digo, es importante no solamente la causa, sino también el conocimiento. En innovación hemos generado toda una serie de patentes, y una de las cosas en las que hemos trabajado mucho es la innovación. Tú nos decías en la carta que os interesaba que habláramos de todo el tema digital. Nosotros pusimos en marcha hace ya, en el 2010, o sea, hace 14 años, un proyecto que le llamamos Hospital Líquido. Hospital Líquido que al final tenía un objetivo, era innovar. Ahora ya esto no es innovación, porque ya todo el mundo lo tiene, pero en aquel momento sí que era más innovador, era innovar en lo que era la atención no presencial. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchos pacientes que vienen de fuera, y tú a un niño que viene de fuera, de Canarias, o de Cádiz, o de Emiratos, no le puedes decir, vuelva usted la semana que viene, que le daré los resultados de la analítica, ¿no? Tienes que podérselo ofrecer por una vía no presencial, o algunas visitas de control, etcétera, las tienes que poder hacer por vía no presencial. Y pusimos en marcha un portal del paciente, todo un modelo de telemedicina. En estos momentos nosotros hacemos el 39% de la actividad ambulatoria, de esas 315.000 visitas, la mitad, bueno, 40%, las hacemos no presenciales. Incluso hay algunos servicios que ya la primera visita nunca la hacen presencial. Por ejemplo, me decía el otro día el jefe de servicio digestivo. La primera visita siempre la hacen telefónica. Tampoco necesitamos mucha telemedicina, es telemedicina, pero es telefónica. ¿Por qué? Porque vienen de fuera, muchas veces son segundas opiniones, con un montón de informes, y muchas veces llegan y no traen lo que tienen que traer, y al final tienen que volver al cabo de una semana. La hacemos telefónica, aclaramos bien qué es lo que requiere el niño, qué papeles han de traer, etcétera, y cuando viene la primera visita presencial es mucho más resolutiva. Aquí nuevamente nos encontramos con los problemas de siempre, esto no nos lo pagan. No, en fin, los problemas de eso ya no os lo voy a contar porque no os interesa, pero vamos, los problemas de la financiación de un monográfico os puedo asegurar que tienen hay para escribir un libro. Y claro, cuando tienes todos estos pacientes fuera, nosotros tenemos en estos momentos 320 pacientes en domicilio con enfermedad crónica avanzada, 180 de ellos, 160 con respirador en casa, en muchos sitios, y pacientes muy, muy complejos que están dispersos por muchos sitios. Entonces, cuando tú tienes todo eso, el hospital líquido que está muy bien, ¿no? Es como idea de que el hospital va más allá de las paredes y que se atienden los niños en su casa, en otros hospitales, en otros centros, etcétera, está muy bien, pero hay un momento que pierdes el control de qué tienes fuera y qué tienes dentro, porque el hospital tiene 300 y pico camas, pero tenemos 300 y pico niños que también están hospitalizados en su casa y otros muchos que no están hospitalizados, pero que viven en sus casas y que necesitan cosas a mucha distancia. Entonces hemos creado este centro, que teníamos uno más pequeño, lo hemos abierto, lo estamos abriendo ahora, que es lo que llamamos el Clinical Command Center, que esto nos permite monitorizar niños a distancia en cualquier sitio y que nos da una sensación y una realidad de control de todo lo que tenemos disperso por el país, ¿no? El tercer elemento ya es menos tecnológico, es lo que nosotros llamamos la compasión. Compasión no penséis que lo decimos como una virtud cristiana, Compasión es la empatía en acción. La empatía es ponerte en el lugar del otro. La compasión es ponerte en el lugar del otro y hacer algo. Nosotros creemos que en nuestro centro, una de las fortalezas que tenemos es eso, la compasión, el humanismo, lo podemos llamar de muchas maneras. A mí no me gusta el término humanización, es una manía, porque yo creo que humanización, si tienes que humanizarte es porque antes no lo estabas. Y la verdad es que yo creo que la medicina, la asistencia sanitaria en general, ya de por sí debería ser humana, humanista, ¿no?
Por tanto, humanizarse cuando ya es así, no sé. Pero bueno, a mí me gusta más la palabra hospitalidad o compasión. Entonces, la compasión o el humanismo, etcétera, nosotros lo basamos en 3 elementos. Es nuclear para nosotros. Primero es todo el tema de experiencia, que no me voy a extender mucho. Segundo, todo el tema de participación. Y después un concepto que llamamos hospital amigo. Experiencia sale de este concepto, ¿no? Nada acerca de mí sin mí. Nosotros no damos pasos en el hospital sin consultar siempre lo que quieren los pacientes, y las familias y los profesionales. Tenemos un equipo muy grande de experiencia del paciente, con mucha gente que viene de otras disciplinas, no son ni médicos ni enfermeras, vienen del mundo del Custom Experience, que revisan, digamos, todos los procesos del hospital con la mirada, experiencia del paciente, con los journey, no sé si conocéis todo esto, yo ahora no me puedo extender, pero realmente es muy importante y esto te hace realmente adaptarte a lo que el paciente necesita. No me extiendo, porque es muy complicado. Participación es la segunda cosa, es tener, digamos, instituciones, no encuentro la palabra, o sea, instrumentos en el hospital para que los pacientes y sus familias participen. Y tenemos básicamente 2 tipos. Uno es el Consejo de Familias, que forma parte prácticamente del órgano de gobierno del hospital, se reúne una vez al mes con nosotros, son 20 padres y madres, normalmente de niños con enfermedades minoritarias, que llevan muchos años en el hospital, que nos conocen muy bien, que son muy críticos y muy comprometidos con la institución y que nos ayudan a cambiar muchas cosas, y que funcionan desde hace muchos años, van moviéndose. Y después tenemos otro modelo que ya es más con niños, lo que llamamos Kids Barcelona, que nos ayudan a redefinir muchas cosas, desde los ensayos clínicos, tenemos muchos ensayos en clínicos en niños y hay que hacer los modelos de consentimiento informado, el modelo de cómo se hacen las cosas para que los niños realmente acepten bien los ensayos, hasta muchas otras cosas, ¿no? Y por último, estaría lo que llamamos el Hospital AMIC, que sería cómo se sustancia todos estos conceptos de humanismo, de experiencia del paciente, etcétera, contándolo un poco rápido. El Hospital AMIC al final se basa en esta idea. Yo no sé si esto lo sabéis, pero es así. Un niño nunca olvida una hospitalización. No sé si alguno de vosotros ha estado ingresado alguna vez de pequeño. ¿No? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Perfectamente, ¿no? Esto siempre que lo cuento, lo pregunto. La gente que ha estado ingresada de pequeño, por encima de 3 o 4 años, los pequeños no, los niños de 5 o 6, se acuerdan perfectamente del ingreso. Es una experiencia vital muy intensa que deja siempre una huella, que puede ser positiva o negativa, pero es como una mochila, te la llevas. Y nosotros creemos que esto es así, que un niño nunca olvida hospitalización. Tú no puedes evitar la hospitalización, pero puedes evitar que eso deje una huella negativa. Y puedes incluso intentar, pues nosotros el Hospital AMIC lo pusimos en marcha al inicio como una forma, decíamos, para disminuir el impacto negativo que tiene la hospitalización. Pero con los años, y a partir de oír a los padres, nos dimos cuenta que no solamente ese era un objetivo, que podía haber otro, que era aprovechar la hospitalización para que los niños pudieran crecer. Y esto lo decimos, ¿por qué? Porque padres y madres, yo recuerdo una charla que daba un día en ESADE, que una madre, estaba hablando del humanismo y todas esas cosas, y una madre, al acabar, se levantó y dijo, yo tuve a mi hija en su hospital ingresada por una leucemia, y para mí eso fue un regalo. Entonces nos quedamos de, hombre, un regalo, una leucemia, se me ocurren regalos mejores, ¿no? Que la dijo, no, yo les explico por qué. Es decir, mi hija se curó, estuvo casi 2 años entrando y saliendo, y ahora mismo, que tiene 12 años, es la mejor de la familia, la mejor de sus amigas, la mejor de la clase como persona, ha crecido, y no tiene nada que ver con sus compañeros, ni con sus hermanos. Es una persona mucho más madura, más resiliente, más compasiva, es mejor persona, porque la experiencia de la hospitalización le ha hecho vivir algo tan fuerte que le ha ayudado a crecer, ¿no? Y eso es así, o sea, puede ser así, pero claro, para que eso sea posible, para que un niño o una niña con una hospitalización no salga traumatizado, sino que salga incluso mejor persona, pues esto nos lo han dicho muchos, muchos padres después de 2 años de un cáncer y tal, dicen, es que no tiene nada que ver mi hijo, porque ha vivido una cosa tan intensa en un momento de crecimiento que ha crecido como persona, ¿no? Entonces, para que eso podamos hacerlo, hay que hacer toda una serie de cosas. Nosotros hemos conceptualizado esto que llamamos el Hospital AMIC. El Hospital AMIC es Hospital Amigo, ¿no? Que, como nos gusta jugar con las palabras, son las 5 Ps, que ahora os diremos, y que al final son los elementos que nosotros consideramos que son claves para que una hospitalización de un niño sea, no solamente no sea
traumática, sino que pueda ser positiva, ¿no? Entonces, lo primero, lo pusimos en inglés porque si no, no nos salían lo de las P's, ¿eh? Lo primero son los padres. O sea, los padres siempre tienen que estar con los niños. Los niños no se tienen que separar de los padres nunca en un hospital. Y cuando digo nunca, es en ningún momento, ni en las urgencias, ni en la planta, ni en la UCI, ni en el quirófano, ¿eh? Nosotros ahora mismo consideramos que meter a un niño en un quirófano solo es una falta de profesionalidad. Y cuando empezamos con esto, lo que nos decían los anestesistas es, bueno, a ver, esto del hospital a mí que está muy bien, pero el quirófano es la catedral de la medicina, aquí vamos a dejarnos de payasadas y vamos a hacer las cosas como tal, ¿no? Ahora, si esto lo quitáramos, vamos, nos quemarían el hospital. Os paso un vídeo muy cortito de lo que hacemos, de un caso, ¿no? Esto es como entra un niño aquí en el hospital, nosotros tenemos 22 quirófanos, esto pasa pues unas 100 veces al día, ¿no? 100 o 80, en fin, depende del número de intervenciones, ¿no? Esta señora de atrás es la madre, que va disfrazada, esta es la niña, que está un poco asustada, como veis, pero la madre la duerme con gas y una vez está dormida, la ponen en la mesa, entonces le ponen la vía y después la madre se va, ¿no? Esto ha costado mucho esfuerzo, porque al principio nos decían, pero a ver, ¿cómo vamos a dejar pasar a los padres? Los padres se pueden entrar igual que nosotros, no somos diferentes, nosotros no somos estériles, nos ponemos un mono, ¿no? y ya está. ¿Cómo pretendéis que no le pinchemos? ¿No? Pues ya sabéis, ¿hay alguien que sea anestesista? Bueno, los anestesistas lo primero que hacen es poner una vía para empezar a hablar. Entonces, bueno, aquí, hombre, antes de la vía, dormirlo un poco y después le pones la vía, que no le haces daño, ¿no? Bueno, total, todo esto ha cambiado y al principio costó, pero ahora mismo los grandes defensores de este modelo, con payasos, con todo esto, son los anestesistas. Y de hecho lo han publicado y han demostrado que además requieren menos, la posanestesia es mucho más tranquila, etc. Yo esto que pasa con los niños, yo creo que tendría que pasar con todo, porque entrar en un quirófano es una cosa que asusta un poco, y claro, tú entras allí con... A mí me operaron hace un poco de un menisco, ¿no? Entras allí con todo el mundo con las máscaras, con tal, el olor, tal, pues eso asusta a cualquiera, imaginaros a un niño, ¿no? Por lo tanto, esto yo creo que es muy importante. Los padres siempre con los niños. Segunda cosa, el dolor, pain, ¿no? Painless. Los niños es la segunda cosa que quieren, no tener dolor. No solamente no tener dolor en la anestesia, sino en las pequeñas cosas. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos puesto, por ejemplo, Entonox, el óxido nitroso, en las plantas, lo manejan las enfermeras para las pequeñas técnicas. Esto también ha costado, porque bueno, como una enfermera va a manejar el Entonox, no sé qué, bueno, pues se les capacita, hay una enfermera liberada en el hospital para atender los casos de, se monitoriza el dolor como una constante más, hay herramientas de distracción, etcétera, etcétera. Es decir, se puede tener un hospital sin dolor, que es el objetivo que tenemos, ¿no? La tercera cosa es play, jugar. Los niños han de seguir siendo niños en el hospital y para eso has de tener cosas que no son caras, por ejemplo, un tobogán que nosotros pues, que va de una planta a otra, o la arteterapia, o lo que sea, ¿eh? La pediatrización, que le decimos, los hospitales pueden ser blancos y con baldosas, o pueden tener color y ser amables, ¿no? Nosotros tenemos, esto es el hall, o bueno, hay todo un tema de animales escondidos que se puede jugar ahí, si os fijáis, todos son líneas, pero aquello es un tigre, esto es una medusa, lo del fondo hay unos conejos, etcétera. Bueno, son pequeños guiños, el TAC es una nave espacial, pequeños guiños que hacen que al final, esto es un camello, como veis, esto lo ven muy fácil los niños, los adultos no lo vemos tan fácil, pequeñas cosas que ayudan a que el hospital sea amigable con los niños, ¿no? Recuerdo que durante la pandemia, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Bien? ¿Sí? Vamos bien, vale, vale. Pues recuerdo durante la pandemia que recibimos un agradecimiento de una madre que nos decía que, un agradecimiento por un tema de su hijo, que era un niño crónico, que llevaba muchos años y que lo estaban llevando digestivo, y entonces agradecía no sé qué cosa concreta de los digestólogos, ¿eh? Pero aparte al final ponía, y además, como no le daba mucha importancia, pero yo a mí me pareció, esto es muy interesante, dice, y además quiero agradecerles que como ahora los parques infantiles están cerrados, pues con mi hijo y sus hermanos, sus dos hermanos, los sábados y los domingos vamos al hospital a jugar. Y dije, bueno, es que esto usted no se da cuenta, no se lo dije, pero pensé, no se da cuenta lo que dice, porque en fondo que un niño crónico quiera venir el fin de semana a jugar al hospital, digo, eso es lo que queremos, que vean el hospital como un sitio para ir a jugar, no como un sitio donde me hacen daño, ¿no? Por tanto, era una felicitación que era por otra causa, pero que a mí realmente me pareció muy interesante.
Y por último está todo el tema de la personalización, ¿eh? Es la quinta P, ¿eh? Es decir, el adaptar las normas del hospital para darle el servicio más personalizado posible. Os pongo también una anécdota. Nosotros esto lo hemos conceptualizado en una cosa que llamamos el proyecto MENI. MENI fue el fundador del hospital hace 150 y pico de años y nos pareció que estaba bien ponerle el nombre. Es el proyecto que intenta conceptualizar en qué nos identificamos nosotros en la forma de cuidar. Porque la forma de cuidar del hospital hay mucha gente, pacientes o profesionales que dicen, bueno, es que aquí se cuida de una forma muy especial. Bueno, ¿en qué consiste esa forma? Es difícil de saber. El proyecto MENI está intentando conceptualizar eso. Y una de las cosas que hemos visto que hay es la personalización. Es decir, el adaptar las normas y saltártelas para adaptarte a lo que los niños quieren. Y os pongo un ejemplo. En una reunión de mandos, que nosotros invitamos también al Consejo de Familias, una madre del Consejo de Familias, cuando estábamos hablando de esto, del proyecto MENI, se levantó y dijo, yo les voy a dar un ejemplo. Nosotros decíamos que buscábamos lo que llamamos momentos MENI, momentos especiales de especial humanización, ¿no? Que diferencia al hospital o que le da identidad. Dijo, yo les voy a contar un ejemplo. Y fue muy bueno porque dijo, mire, mi hija es una niña con una enfermedad minoritaria, tiene 5 años, está muy, muy delgada, ingresa continuamente, viene al hospital permanentemente y continuamente le tenemos que hacer analítica. Y ella tiene pánico a las agujas, un pánico irracional, ¿no? Y de tal manera que a veces le tienen que pinchar, pues monta unos cirios terribles. Casualmente, hace unos meses, en un ingreso, estableció una relación con su enfermera, la enfermera de la planta, muy especial, por algún motivo, que la enfermera cuando le pinchaba a la niña no montaba aquellos líos, ¿no? Y eso, claro, para nosotros fue como una bendición, ¿no? Claro, cuando le dieron el alta, al cabo de unas semanas, tuve que volver a hacer nota analítica. Y cuando llegué a la zona del laboratorio, la niña pues ya iba llorando, etcétera, y la administrativa, que ya nos conoce y tal, que yo le dije, oye, es que, claro, fíjate, le dijo, hemos encontrado una enfermera en la planta que la pincha de alguna manera que no le hace daño. Y la administrativa me dijo, pues la buscamos y que baje. Y ella dijo, no, es que trabaja en la planta. Esta mujer era una mujer que es ingeniera y por tanto tiene claros los conceptos de eficiencia, ¿no? Trabaja en la planta. Y dice, es igual, pues la buscamos y si está, que baje. Y dice, desde entonces, siempre que he tenido que venir, hemos intentado, no siempre ha sido posible, hemos intentado que venga la enfermera a la planta. Baja, pincha a mi hija. Para vosotros no sé si es complicado, a nosotros nos ha cambiado la vida. Entonces dice, esto es personalización. La norma no es esa. La norma es que la gente que pincha está en laboratorio y la de la planta está en la planta. Saltarse las normas para hacer algo que es bueno para un paciente es, yo creo, que uno de los elementos clave de lo que nosotros llamamos la compasión o el estilo de cuidar de San Juan de Dios. Y por último, ya voy a cambiando, el compromiso, la cuarta C. Para poder hacer todos estos cambios, una cosa antes de la compasión, que es verdad, nosotros, para que veáis que esto de la compasión no solamente es un aspecto que basado en los valores, que lo es, sino que también puede ser una ventaja competitiva. Nosotros, no traigo la foto, pero nosotros nos presentamos en el año 2014 o 15 quizás, a un concurso que hacía el gobierno de Emiratos para elegir un centro de referencia pediátrico en Europa, porque ellos envían muchos pacientes fuera, pero enviaban a muchos hospitales y ellos querían simplificar y concentrar en pocos hospitales donde querían enviar los pacientes. Nos presentamos, estuvimos casi un año presentando papeles, pues son muy exigentes, y al final nos lo dieron. Y ganamos, y yo fui a Madrid, a la embajada, a firmar el acuerdo, ¿no? Y entonces estaba el undersecretary, el subsecretario de Sanidad, y la embajadora, era una mujer. Firmamos, y después de firmar, antes no, le pregunté, oiga, ¿y por qué nos lo han dado a nosotros? Porque aquí se presentaba mucha gente, el Great Ormond, el Necker, y nos dijo, mire, ustedes, el undersecretary, no son mejores que los otros, pero se lo hemos dado dijo textualmente, por la dignidad con la que tratan a nuestros pacientes y familias, que no los hemos encontrado en ningún otro sitio. O sea, por tanto, nosotros no solamente lo hacemos porque queremos y porque no son nuestros valores, sino porque nos interesa, porque realmente resulta que esto del humanismo tampoco es ningún descubrimiento que no tenga su lógica, ¿no? Pero bueno, que lo constatas, que la compasión, que hacer las cosas orientadas realmente a lo que el paciente necesita, te da una ventaja competitiva respecto a otros centros. Competir con Great Ormond o con Boston en tecnología es complicado, puedes estar quizás igual
pero desde luego mejor es imposible. Pero en humanismo eso no tiene coste, eso lo que tiene son todos los valores, y eso ahí sí nosotros podemos hacerlo, ¿no? Por tanto, cuarto elemento, el compromiso que es que nosotros tenemos realmente la gente altamente comprometida. Para hacer este cambio que hemos hecho, que la gente nos ha seguido, tenían que estar muy comprometidos. Y esto ya estaban, ¿eh? Yo siempre digo que aquí hay dos elementos, dos Cs, que yo ya las encontré en el año 2003, que era la compasión y el compromiso. Nosotros en nuestro epitafio pondrán, no lo estropearon, porque eso ya estaba, no lo hemos inventado, lo hemos ayornado, lo hemos modernizado, pero los valores y estaban. Entonces nosotros tenemos gente altamente comprometida, aquí veis una cosa que medimos cada 2 años, el compromiso lo hacen casi todos los hospitales de nuestra zona de San Juan de Dios y de otras entidades en Cataluña, y ya veis que tenemos resultados, pues formo parte de una entidad de prestigio, 91, el sector 43, o el compromiso 70, 60, o sea, tenemos realmente unos buenos resultados. Entonces, cuando nos preguntamos por qué tenemos estos buenos resultados, hemos encontrado, o hemos teorizado, que quizás pueda depender de estos 7 elementos, que ahora no me voy a extender porque sería muy largo, pero bueno, básicamente es tener un proyecto estable, tener unos valores estables. Esto no parece fácil, pero no es tan fácil. Ya sabéis que en las instituciones públicas los directivos cambian frecuentemente, vamos a decir, ¿no? Cada 2, 3 años. Y entonces, claro, es muy difícil. A veces cada gerente viene con su librillo, ¿no? Y yo cuento una cosa, viene el otro. Nosotros somos muy estables. Y el día que yo me vaya, pues vendrá otro, pero el proyecto seguirá estable. Esto es un proyecto estable, con la gente se puede comprometer. Unos valores estables, la coherencia, intentamos ser coherentes, porque la coherencia es importante. El liderazgo de los mandos intermedios es fundamental para el compromiso, la autonomía, el soporte y las condiciones de trabajo que no generan compromiso, pero las malas condiciones de trabajo sí que pueden al final hacer perder tal. Aquí quizás comentar lo del liderazgo. Lo del liderazgo de los mandos intermedios nosotros lo consideramos un elemento clave, porque la gente se une a las instituciones por el proyecto y se acaba yendo por su jefe. Un jefe tóxico hace que ningún PowerPoint puede estar por encima de un jefe tóxico. O sea, yo voy, cuento esto, yo lo cuento muchas veces por el hospital, hacemos una cosa que son los cafés con la dirección, lo voy contando, etcétera, cosas, bueno, como esta, otras, escuchamos lo que dicen, los contamos nosotros, pero si, por mucho que yo cuente, y el PowerPoint puede ser con muchos colores, pero si el jefe por la mañana, cada mañana te machaca, no hay compromiso que valga y no hay proyecto que resista, ¿eh? Por lo tanto, importantísimo el liderazgo. ¿Y por qué pongo la jirafa? Porque nosotros tenemos un modelo de liderazgo que, una cosa así como una metáfora, un poco en broma, pero que nos funciona, y nosotros decimos que nosotros buscamos líderes jirafas. Y os explico por qué. Nada de lo que yo digo es muy científico. Ya sé que vosotros sois científicos, esto es economía de la salud, lo nuestro es un poco más así, más adaptado a la realidad. Pero bueno, a nosotros nos funciona. Decimos que las jirafas son un buen modelo de líder por 4 elementos. Las jirafas, primero, es el animal más alto y por tanto tiene una mirada más larga. Y buscamos jefes con mirada larga, con mirada estratégica. Esto no sé los que estáis en gestión, pero todos sabéis que hay mucho jefe de servicio que se mira a sus pies, que sabe mucho de lo suyo, pero que no quiere saber nada del conjunto. Nosotros buscamos jefes de servicio y supervisoras, lógicamente, que entiendan el hospital y el proyecto y que lo puedan contar. Y esto es fundamental, es una condición necesaria, absolutamente imprescindible para poder ser jefe en el hospital. Es decir, si tú me dices, no, yo opero muy bien, soy un gran cardiocirujano, pero no me interesa para nada ni cómo el hospital se financia, ni cuál es el proyecto general del hospital, no nos sirves como jefe de servicio, porque tú eres el que tienes que transmitir. Por tanto, buscamos jefes con mirada estratégica. Segundo, la jirafa es el animal que menos duerme. No buscamos jefes que no duerman, buscamos jefes que estén despiertos, que sepan lo que está pasando en su entorno, porque puede ser que tengas una gran mirada de estrategia, pero no te enteras qué está pasando, que ha salido un nuevo robot en no sé qué, o sea, gente que esté atenta a lo que pasa. No sé si conocéis la anécdota de Luis XVI. Luis XVI, el último rey de Francia, escribía un diario, lo podéis buscar en Google, lo encontraréis, escribía un diario y cada día ponía algo. El día de la toma de la Bastilla puso rien, nada, no estaba atento, no estaba despierto, y le costó la cabeza, pues la cortaron. O sea, no se enteró que estaba cambiando el mundo. Y pues eso es lo que no nos puede pasar. Por lo tanto, queremos líderes despiertos. La tercera característica de la jirafa es que es un animal amable y tranquilo y que no se pelea con su entorno. Buscamos jefes amables, tranquilos, que no se peleen. No buscamos leones. Hemos tenido jefes leones o tigres, pero no nos gustan. Alguno tenemos, alguno nos queda.
pero nos gusta más un líder tranquilo, un liderazgo tranquilo que se relacione bien. Y por último, ya acabo con esta cosa, las jirafas es el mamífero terrestre con el corazón más grande. Y por tanto buscamos líderes con gran corazón, para la pasión y para la compasión, que decíamos antes. Son las 4 cosas. Ya veis que no es una cosa muy científica, pero a nosotros nos va bien. Y desde luego, si tú vas a San Juan de Dios, le preguntas a un jefe de servicio o a una supervisora, oiga, ¿aquí qué liderazgo se lleva? Dirán, aquí somos jirafas. Pero te os lo pueden todos, porque esto, vamos, no hay presentación. Nosotros evaluamos a los jefes cada 4 años. No hay presentación de un jefe que venga a evaluarse que no lleve en las diapos alguna jirafa aparece, seguro, porque saben que bueno, son manías de la casa y bueno, no, nos va bien, es una metáfora que va bien. Y por último, ya acabo, aparte de todo esto, son cosas relacionadas con los profesionales que tengan una causa, un conocimiento, que sean compasivos, que estén comprometidos y que sean colaborativos. Si tú tienes gente que sabe, que es compasiva y que está comprometida y además en vez de competir colabora, eso es un equipo imbatible. Y nosotros tenemos mucha idea, mucha obsesión con la cooperación o la colaboración. De hecho, conocéis a este hombre, supongo, a Harari, que es este israelí, ¿no? Que es un gran, un gran filósofo, que él dice eso, la habilidad de los humanos para cooperar en grandes grupos nos distingue de todo el resto de las especies, ¿no? Porque el resto de las especies no cooperan, salvo las hormigas, las abejas, pero no es una cooperación voluntaria, es genética, es heredada, ¿no? Entonces una cooperación voluntaria, él dice que es en lo que se basa para que el grupo de los humanos hayamos dominado, entre comillas, la Tierra, ¿no? Y dice que está basada en la capacidad para crear y creer en mitos compartidos, ¿eh? Y nosotros en el fondo lo que hacemos es eso, es crear un proyecto compartido, que es lo que los profesionales comparten en el hospital, ¿no? Y entonces tenemos muchos elementos de cooperación interna. Tenemos todo lo que son los elementos institucionales, el equipo directivo, los mandos, el comité, pero también tenemos mucha forma informal, lo que llamamos los huddles, los cores, los cafés con la dirección, bueno, muchos modelos que no tienen nada que ver con la verticalidad, ¿eh? De hecho, esto sería un ejemplo de un huddle, ¿eh? Todos los servicios tienen su propio huddle, que es una forma de coordinarse por la mañana con toda una serie de indicadores. Llevo un vídeo, pero no lo voy a pasar, en el cual la gente se coordina, se sincroniza. Aquí hay gente, médicos, enfermeras, gente de admisión, gente de informática, gente, etcétera, que por la mañana hacen un checklist de las cosas relevantes, etcétera. Bueno, es un modelo de cooperación, no me voy a extender más, ¿eh? O todo el tema de la cooperación, todas estas cosas que hemos hecho, lo hemos hecho con muchas alianzas, en Cataluña, en España, en el extranjero, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya está, hasta aquí la historia, ¿eh? Entonces ahora ya acabo, de verdad, 4 reflexiones, ¿eh? Que yo creo que pueden ser útiles. Una, o sea, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿No? ¿Qué condiciones son necesarias? ¿Porque esta transformación la puede hacer todo el mundo? Pues probablemente no. Hay una primera cosa, que es la autonomía. Nosotros tenemos una gran autonomía. Esto dentro del sector público no se puede hacer. Es así. Y la autonomía tiene una contraparte, es la confianza. O sea, nosotros tenemos mucha autonomía, pero para la autonomía tienes que generar confianza en el que te la da. Tenemos autonomía respecto de nuestra propiedad, tenemos autonomía respecto del sistema público, tenemos mucha autonomía. Nosotros hemos podido hacer y deshacer, hemos podido firmar acuerdos con países, con el ministro de Sanidad de Kazajistán, que esto, si fuera del Rocío, diría, no, esto que va a firmar el gerente del Rocío, dirían que tiene que firmar, yo qué sé, el ministro de Sanidad o el que sé. Nosotros vamos, porque somos una empresa y podemos hacer lo que creamos. Pero sí que es verdad que como contrapunto tienes que generar mucha confianza, ser muy transparente con los que te la otorgan esa confianza y te dan esa autonomía, ¿eh? Por tanto, primer elemento, la autonomía, ¿eh? Y aprovecho para decir, si nuestros hospitales de nuestro país tuvieran autonomía, tuvieran personalidad jurídica propia, tuvieran capacidad. Vosotros hicisteis un enfermo muy interesante, ¿no? De la comparación entre los modelos de gestión administrativa y los modelos de gestión empresarial, ¿no? Es evidente que es mucho mejor la gestión empresarial, no es muy difícil de entender porque al final, teniendo herramientas, puedes hacer más cosas, ¿no? Yo creo que ya es hora de que vayamos diciendo, igual que hay otros que dicen lo contrario, pero yo lo digo claramente, que hay que decir claramente, la gestión pública administrativa ha fracasado. Esto hay que decirlo como una cosa de poner un epitafio, ¿eh? O sea, la gestión pública administrativa ha demostrado que no es eficaz,
para gestionar servicios públicos, servicios, a lo mejor para gestionar otras cosas, para gestionar la justicia, o la policía, o el negociado de multas, seguramente tiene que ser gestión administrativa. Para gestionar los colegios, los hospitales, las residencias de ancianos, no es útil. Está pensado para otra cosa la gestión administrativa, está pensado para dar seguridad jurídica, pero no para dar eficiencia, efectividad, etcétera, etcétera. Por tanto, igual que algunos partidos dicen todo gestión directa administrativa, yo creo que algunos hemos dicho, oiga, la gestión administrativa ha fracasado. No es útil, porque además no hay ningún sitio en Europa que haga eso. No hay ningún sitio en Europa en donde los hospitales no tengan personalidad jurídica, ninguno. Hasta donde yo sé, ningún hospital de Europa, ni los británicos que tienen los trusts, ni los franceses con toda su grandeur y con toda su cosa, ni los alemanes, por supuesto, que no tienen hospitales públicos, son todos hospitales concertados, ni los holandeses, ni los daneses, ninguno tiene hospitales públicos que tengan la misma personalidad jurídica que el negociado de multas del Ayuntamiento de Granada, que es ninguna. O sea, por tanto, autonomía. Si queremos avanzar y queremos innovar y queremos hacer cosas, tienes que tener la capacidad de ser autónomo. Yo soy estatutario y sé lo que es gestionar la pública. Fui director del INSALUD en Baleares durante unos cuantos años y no pude hacer nada. Ideas tenía, capacidad ninguna. Me fui sin pena ni gloria. Pasé por allí, sufrí unos cuantos años. En fin, bueno, no sé si alguno de vosotros, ¿no? Pero es así. O sea, por lo tanto, autonomía, personalidad jurídica, riesgo, porque hemos arriesgado muchas veces, porque eso de dedicarnos a la internacionalización, yo recuerdo, ahora me enrollo un poco, quizás como ya soy un poco mayor me enrollo con cosas, pero recuerdo cuando tomamos la decisión de internacionalizar el hospital, recuerdo la reunión del comité de dirección de diciembre, cuando ya tomamos la decisión, diciembre de 2012, que estaba el equipo directivo dividido, no mitad y mitad, éramos más los que queríamos internacional, pero había, por ejemplo, la directora económica, pesimista, como todas las directoras económicas, ¿no? Porque son un poco pesimistas, por suerte, decía, Manel, nos van a echar, porque si montamos un departamento internacional nos va a costar una pasta, y si no vienen pacientes en pocos meses, lo que haremos es un agujero más grande. Y yo le decía, bueno, pues que yo estoy convencido de que vendrán, porque nosotros lo hacemos relativamente bien, somos mucho más baratos que el entorno, porque lo habíamos estudiado, que tienen que venir los pacientes. Es cuestión de que nos conozcan, que sepan que podemos darles atención, vendrán, y vinieron al final, ¿no? Pero me refiero que hemos tomado decisiones de riesgo, pero porque las podíamos tomar, porque hay muchos otros sitios donde igual las tomarían, pero no las pueden tomar. Esto que hemos hecho nosotros, que es poner el hospital en uno de los centros internacionales que recibe más pacientes, lo podríamos hacer en España, en muchos otros hospitales, no en todos, porque es verdad que la medicina internacional hemos analizado y tienes que estar bien comunicado por vuelo, has de estar con mucho a 2 saltos de vuelo, o sea, no puedes hacerlo esto en Guadalajara, pero en Madrid, en Barcelona, en algunos sitios, los grandes hospitales españoles podrían funcionar como los británicos, o los alemanes, o los franceses, que hacen actividad internacional. Y la actividad internacional tiene muchas ventajas, no solamente es que te dé unos ingresos adicionales, que nos los da, no muchos, porque son, verdad que son 30 y pico millones, pero que al final también tienen unos costes, y como nosotros cobramos sin ánimo de lucro, no os creáis que nos da un margen muy grande, nos da un poco de margen y ese dinero nos ayuda a hacer cosas. Pero sobre todo que nos da expertise, que eso en pediatría es importantísimo, porque la N siempre es pequeña, y todos los pacientes que vienen de fuera son pacientes con enfermedad minoritaria, con lo cual nos da mucha experiencia, nos permite investigar más en casos complejos, nos orienta mucho más a paciente, porque el paciente internacional es muy exigente y nos orienta no solo para el internacional, porque si tú tienes 1000 y pico pacientes internacionales, no son 1000 y pico excepciones, tienes que cambiar muchas cosas del hospital para orientarte a paciente. Y después nos ayuda a captar profesionales, porque los profesionales nuestros que hacen actividad internacional, que son todos, cobran un poco más. La actividad quirúrgica la hacen fuera de horas para no competir con la pública, con lo cual la cobran. Y la actividad no quirúrgica, por ejemplo los oncólogos, pues reciben un 5% de la facturación total de la oncología, con lo cual se lo reparten, etc. No mucho más, pero un poquito más. Con lo cual va bien para el dinero, para la orientación al paciente, para la expertise y para la captación de profesionales. O sea, la autonomía te permite hacer cosas que otros podrían hacer. España, que siempre decimos que tenemos un gran sistema sanitario, podría exportar conocimiento si no fuéramos tan rígidos. Los hospitales del INSALUD o el ex-INSALUD, el ICS, el SAS, no pueden hacer actividad privada internacional porque lo tienen prohibido, ¿no? Sobre eso, ¿qué hay más? Pues, hombre, ha sido necesario tener visión, liderazgo, eso es cierto.
Sin una visión no puede ser. O sea, no vamos a decir que nosotros como equipo directivo no hemos hecho nada, hemos hecho cosas. Pero eso también hay que compatibilizarlo con la participación. Es decir, no hubiéramos podido, o sea, no vale decir, bueno, es que ha venido un gerente que ha tenido una visión. Tú puedes tener la visión, pero tienes que leer la organización. Y tú no puedes llevar una organización donde no quiere ir. Por lo tanto, has de entender has de saber de dónde sopla el viento y poner las velas como toca. Y después sí que tú puedes a lo mejor cambiar un poco el timón y ir un poco más hacia allí o hacia allá. Pero no os creáis que la gestión, la visión, el gran proyecto lo hace todo. O sea, necesitas involucrar a la gente, participar y que sea un proyecto de todos. Y nosotros hemos hecho un proyecto que es de todos. Sin quitar, digamos, mérito o sin quitar importancia a la necesidad de que haya un equipo directivo que lidere. Pero no puede liderar algo o hacia un sitio que la organización no esté preparada. El tercer elemento es la innovación. Hemos innovado mucho, pero sin perder de vista la tradición, es decir, nuestros valores. Hemos cambiado muchas cosas, excepto lo esencial. No sé si conocéis un libro que se llama Built to Last, nacidas o construidas para durar, ¿no? Que es un libro de unos profesores de Stanford, de Jerry Porras, que analiza 50 grandes empresas americanas que han durado más tiempo y son más exitosas que sus competidoras, ¿no? Está ahí HP, Disney, 3M, ¿no? Y analiza cuáles son las causas de que duren más, ¿no? Con el argumento de si sabemos por qué estas duran más y tienen más éxito, podemos generalizarlo, ¿no? Y entonces, bueno, encuentran, es un librito que no es que sea, bueno, en fin, que es un libro, vamos, que no, hay de todo, ¿no? Pero hay una cosa que dice, que a mí me llamó mucho la atención, y es que estas empresas tienen una característica común, y es que han cambiado casi todo menos lo esencial. Sus valores, su causa, su propósito, no ha cambiado a lo largo de todos los años y la han mantenido. Cambian todo lo menos lo esencial. Pero yo creo que aquí es lo mismo. Es decir, nosotros hemos innovado, el hospital líquido, el no sé qué, las terapias, pero lo fundamental, la razón de ser que tenemos, nuestra causa no ha cambiado, permanece, ¿eh? Yo creo que eso es importante. Las grandes empresas, al final, son las que consiguen que su ADN se ligue con la innovación, pero sin perder el ADN, ¿no? Y por último, ya que de verdad que acabo, la tenacidad. Aquí hemos tenido que ir adaptándonos, y aquí van las dos cosas. Has de ser tenaz, has de tener un plan, pero has de poderte adaptar, ¿no? Nosotros teníamos un plan que era convertirnos en un centro terciario, pero por el camino vino la crisis, tuvimos que adaptarnos, ajustar, después internacionalizar, ahora tenemos que volvernos a adaptar por la gran complejidad. O sea, por tanto, la tenacidad es importante, vivir no es fácil, nadie dijo que vivir fuera fácil, las cosas no salen a la primera. ¿Vosotros os acordáis de...? Yo en eso soy muy maniático, en la tenacidad, en que las cosas hay que insistir, ¿no? ¿Os acordáis de aquellos dibujos animados del Correcaminos y el coyote? Yo de pequeño siempre pensaba, ¿por qué el coyote no lo repite? ¿Os acordáis que le hacía unas trampas fantásticas que les fallaban por una chorrada y en vez de repetirla, hacía otra, que más complicada, que le volvía a fallar por una chorrada y el Correcaminos siempre se escapaba? Yo ya de pequeño, que soy muy tozudo, pensaba, hostia, este tío podría repetirla, ¿no? Porque si no le falló, porque pasaba una hormiga y le cayó una piedra y no lo repetía, ¿no? Bueno, yo creo que eso es un error, no hay que caer en el síndrome del coyote, hay que ser tenaz, porque las cosas a la primera no salen. Lo ha dicho antes aquí también mi antecesora, cuando llega, dice, no, hay que insistir, hay que cambiar las cosas hay que cambiarlas cuando hay que cambiarlas, y sobre todo no hay que desfallecer. Cuando alguien te dice, es que lo intenté y fallé, ¿y cuántas veces lo probaste? Una, pues entonces, es que, ¿qué te pensabas? Que esto va a ser la primera. Las cosas complejas tienen soluciones complejas y requieren mucha adaptación, ¿no? Por tanto, esto es la historia que yo os quería contar, un hospital que se ha transformado, que empezó siendo un centro de beneficencia y ahora es un centro de referencia internacional en enfermedades raras, y que a partir de ahí nos hemos ido transformando a lo largo de la historia, a lo largo de estos años, adaptándonos a las diferentes situaciones y sobre todo con mucha innovación, mucho ímpetu y tal, pero sobre todo siendo fieles a nuestra causa, a nuestro propósito, que es al final intentar hacer una sociedad más justa a través de cuidar a los vulnerables, ¿no? En nuestro caso niños. Y esto es lo que os quería contar.